Banca del Parque Radio, en convenio con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar la Colombia que no conocemos. Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Ofrezca lo que me ofrezca porque la pena me mata, yo no le vendo mi mundo. Aunque tenga mucha plata y por más que haya juntado todos los reales del mundo. Usted compró el cascuelazo, embarcó la abundadora y botó al viejo segundo. Y cambió la lambedora, la grama y la guaratara por un pasto vagabundo. Encerró lo que era vuelto, acabó la mañodera y revolcó los bajumbos. Levantó unas callejuelas pa' dejar un solo camino en donde había tanto rumbo. Y cambió con un letrero el nombre que hizo vaqueanos por uno del otro mundo. Aunque compre el resto el llano, aunque compre el resto el llano, yo no le vendo mi mundo. ¿Qué predio voy a ponerle a los años que mi taita fue dueño y fue jornalero? En cuanto a estimar la casa en donde mi mamá crió su cuerda de pijotero. El patio donde enlacé, montado en un mandador con un rejo verijero. Y saqué lance de amor, lance de un primer amor con la hija del conujero. Usted no puede saber ni calcular cuánto vale el limpio del paradero. Pues a los callos que salen arrancando la escobilla y el guayabo zapatero. El sabor del primer mango del palo que uno sembró no se paga con dinero. Ni el agua que un día mano clara y fresca que mano de mi hija fue y veranero. El común de la gente creería que las leyes están hechas para cumplirlas, que las leyes se hacen para defender los derechos del pueblo, de los hombres y mujeres que habitamos esta tierra, pero en Colombia hay algo muy curioso y es que se hacen leyes, tenemos un mundo de gente que se la pasa dizque fabricando leyes, pero a veces da la impresión de que no sirven para nada y cuando se trata de los territorios, cuando se trata de defender la tierra, el agua, la naturaleza, nuestros bienes, nuestra madre tierra, el alimento, pues son los poderosos los que deciden qué hacen con eso. Qué tristeza. Yo soy Marisol Garzón y en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, hoy nos sentamos con la doctora Rosa María Mateus Parra. Ella es abogada coordinadora del eje de defensa del territorio del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Doctora Rosa María, qué alegría tenerla acá. Hola Marisol, un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes. Y también nos acompaña el profesor Julio Fierro Morales. Él es geólogo, es investigador de Terrae y es profesor de la Universidad Nacional. Profesor, bienvenido a la Banca del Parque.
Bueno, Marisol, gracias por la invitación y también un saludo a tus oyentes. Bueno, doctora Rosa María, el tema que hoy nos convoca es un tema que ya hemos trabajado en otros momentos, pero que el arroyo Bruno necesita de nuestra voz. Cuéntenos qué ha ido pasando con el arroyo Bruno. Marisol, pues primero recordar, en algunas ocasiones estuvimos hablando, como tú lo señalas, porque la Corte Constitucional profirió una sentencia en la cual determinó que para poder continuar con las obras tendientes al desvío y a la explotación del arroyo Bruno para sacar el carbón por parte de la empresa Carbones del Cerrejón, era necesario que se resolvieran unas incertidumbres técnicas, científicas relacionadas con el cambio climático, con el bosque seco tropical que se afecta y también unas incertidumbres relacionadas con los aspectos culturales y espirituales de las comunidades wayú que resultarían afectadas con la explotación del arroyo Bruno. Y en razón a esa sentencia se conformó una mesa interinstitucional para que se trabajara de la mano con las comunidades, con la participación de las comunidades, para pues definitivamente resolver ese tema. Pero además de estas incertidumbres, también la Corte determinó que esa mesa debía resolver como medida provisional y cautelar, decidir si las aguas del arroyo Bruno debían continuar en el cauce artificial, es decir, por el desvío, o si debían retornar a su cauce natural, esto para evitar mayores riesgos y mayores afectaciones, mientras que se resuelven las incertidumbres técnicas que ordenó la Corte Constitucional. Pues para actualizarles respecto del caso, es decirles que continuamos en esta lucha, que fue muy difícil lograr que se accediera a la participación de las comunidades, pero que finalmente este año, después de 6 meses de trabajo, de la audiencia pública que tuvimos con algunos congresistas de la República, pues se logró que nos participaran en una reunión en la que la mesa interinstitucional presentó el concepto técnico sobre el cual o con el cual decide que las aguas del arroyo pueden seguir corriendo por el cauce artificial, que no hay ningún problema y que el arroyo pues continuará desviado. Frente a esto, pues por supuesto las comunidades, las organizaciones que les acompañamos, pues el CAJAR y está también incluido el CINEP y CENSAT, estamos procurando que ese punto no se cierre así, ¿no? Y en este momento nos encontramos pues manifestándole a la juez que tiene el seguimiento de la tutela, la juez 20 de ejecución de penas de Bogotá, manifestándole todo lo que encontramos en ese concepto técnico como errores, ¿no? Desde la mirada desde las comunidades, pero también desde la mirada de los expertos y técnicos y profesionales, digamos, en otras disciplinas que fueron llamados por la Corte Constitucional a intervenir dentro del proceso, para advertirle a la juez de todos los errores que se están cometiendo y de lo terrible que es que el cauce pues continúe desviado, porque pues definitivamente hay muchísimos errores ahí y es por esto que quisimos y que creemos que es muy importante también escuchar las voces de esos otros actores que independientemente han estudiado, valorado, recorrido el cauce del arroyo y se han dado cuenta también de esa difícil situación que se presenta. Como siempre lo decimos, quien se sienta de primeras en esta banca del parque, pues nos cuenta quién es Julio Fierro Morales. Soy un geólogo, nací en Villavicencio y primero estudié Ingeniería Civil en la Universidad Nacional. Afortunadamente me echaron de allí, volví, me presenté, pasé a Geología, estudié Geología en el pregrado y volví a la Ingeniería por mi maestría, que es en Geotecnia, y ahora soy profesor en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, así que tengo ahí unos tropiezos que no han significado que uno tenga que quedarse allí
en la orilla del camino, sino volver a caminar. Y ya en la geología, inicialmente yo fui asesor ambiental de compañías mineras, fui asesor de compañías petroleras, de instituciones mineras y petroleras, y creo que acercarme a Thomas van der Hamen fue algo que definió que quisiera utilizar lo que sé en términos de las dinámicas del planeta, de las dinámicas del agua, a dedicar ese conocimiento a otras, no a empresas, sino más bien a comunidades afectadas. Y desde hace aproximadamente 15 años he trabajado en acompañamiento de procesos comunitarios en defensa del territorio, y también tuve mi paso por la institucionalidad. Trabajé en el Ministerio de Ambiente, trabajé en la Contraloría General de la República. Allí sacamos 4 libros críticos muy documentados sobre minería en Colombia, cuando Sandra Morelli fue la Contralora. Y en este momento estoy más, mi mayor parte del tiempo lo dedico a apoyar la defensa de territorios de comunidades, por supuesto casi que siempre muy marginadas y muy vulneradas por las decisiones de estados y empresas. Como la banca del parque es tan pedagógica, su merced, cuéntenos a quienes no sabemos del tema, ¿qué es la geología? ¿A qué se dedica? La geología es una disciplina fascinante que trata de entender las dinámicas del planeta, y ese entendimiento involucra una conceptualización que no es muy cercana a la mayor parte de los ciudadanos de este mundo, y es el tiempo geológico. Entonces nosotros tratamos de plantear esas dinámicas en un marco de los millones de años, y en parte yo creo que la problemática minera y las afectaciones a las comunidades tienen que ver con la diferencia en los tiempos de la política, los tiempos de las decisiones de políticas o decisiones administrativas, los tiempos de las comunidades, los tiempos de los ecosistemas y los tiempos de los geosistemas, es decir, el tiempo en que la naturaleza tarda en conformar rocas, en conformar acuíferos, en conformar un ciclo del agua, que justamente por decisiones administrativas que se toman en unos meses, en unos días o en unos años, pueden afectar irreversiblemente y para siempre los territorios. ¿Por qué entonces un geólogo está teniendo que ver con este tema que hoy estamos tratando en la banca del parque? Porque la minería es un ejercicio que involucra, que afecta directamente el subsuelo, es decir, está involucrando elementos naturales en donde la naturaleza ha invertido millones de años de materia y energía para conformarlos. Y al estar afectando el subsuelo, los entendimientos de esa dinámica del subsuelo son importantes. Yo creo que aquí la minería se ha hecho sin ninguna consideración. Es un negocio, mientras más lucrativo sea mejor. Es la única lógica que uno podría entenderles. Parece que no hay ninguna otra. Y en esa lógica, destruir el agua, destruir los ríos, destruir los cementerios de los guayú, destruir la vida propia de los guayú, destruir la salud de los guayú y en general pues de las comunidades alrededor de estos proyectos mineros, no importa. Pues es Julio Fierro Morales, geólogo, investigador de Terrae y profesor de la Universidad Nacional, que junto a la doctora Rosa María Mateus Parra, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sientan con nosotros en la banca del parque. Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque. Ustedes mandan. Yo soy el criollo dotario, pringa de sangre guajiba, producto de los retojos de un peón con una petriba, parido una noche oscura en un matón de escobilla. Por eso es que soy negrito de cocote a las canillas. Me cortaron el ombligo con un pedazo de peinilla, me echaron
con laza de puerco con clean de yegua amarilla, me untaron zumo de mastranto con gota de agua criolina, pues como nací mayero, en mayo era muchachanilla, cuando pegué el primer grito para ajusté unas novillas, alborotó unos garceros y desperté unas babillas, grité porque había nacido en tierra de maravilla, el que es llanero no llora, ni se calla, ni se humilla. Así me fui levantando hasta esta paja y vecina en el mundo donde mi mamá trabajaba en la cocina. Compartí el patio y el juego con perros y con gallinas. Y en un molinete viejo nació como se camina. Como uno es pobre le toca nacer y buscar salida. Ganaba sal y churuco cargando una jangarilla. O saliendo a buscar leña en una burra mojina. Y cuidando en un chiquero un capón y una cochina. Yo apartaba los de cerros, alcanzaba la comida. Le echaba agua a la tinaja y arcane y una barrida. Tenía que lavar un menudo, aventar la carretilla y sacar media tarea con una media peinilla. Me bautizó Río Creció cabreteando unas novillas, recibí la comunión con un lance de rodillas, me confirmó mocho viejo machido lleno de cosquillas, la primaria puro pelo y el bachiller ya con silla, por eso no sé leer, aunque tengo quien me escriba, pero entiendo lo que dicen cielo y sabana tendida, el suelo trillado de huellas, agua abajo y agua arriba, el viento, la cabañuela, el silbo y la candelilla. Yo no conocía a mi papá ni sé cómo se apellida. Gracias por continuar con nosotros. Somos una radio online donde todos cabemos. Todos los programas que hemos hecho en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que les agradecemos en el alma esa confianza que le tienen a Banca del Parque Radio, están en la plataforma de iVoox. Usted escribe I-V pequeña O-O-X y allí entra y escribe Banca del Parque Radio. O a nuestra página que es www.bancadelparque.com. En la parte superior hay un botón naranja, le da doble clic y allí entra y encuentra no solamente los programas que hemos trabajado con el colectivo, sino más de 6.500 programas que ya llevamos en estos más de 7 años y que gracias a Dios pues ya estoy viendo acá que llevamos 6.566 programas que están al servicio de ustedes. Compártalos, utilícelos. Yo sé que hay mucho maestro, que hay mucha comunidad, muchos me lo cuentan, que los han utilizado. Dele siempre los créditos a Banca del Parque Radio. Hoy sentados con la doctora Rosa María Mateus Parra, ella es abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, pero también nos acompaña el profesor Julio Fierro Morales, es geólogo, investigador de Terrae y profesor de la Universidad Nacional. Brevemente cuénteme qué es Terrae. Terrae es una organización sin ánimo de lucro en donde geólogas y geólogos nos hemos constituido justamente para tener una posibilidad de sinergias en apoyos técnicos y científicos en defensa del territorio. Muy cerca de estas geólogas y geólogos están ingenieros, ingenieras, biólogos, etcétera. Es decir, es una organización eminentemente técnica, pero que también tiene una apuesta clarísima por la defensa de territorio y de comunidades. Bueno, su merced ya nos contaba en la primera parte cómo en algún momento su merced trabajó para esas grandes, seguramente multinacionales, y cómo una experiencia concreta lo hizo llegar al otro lado, que es ser la voz de las personas que hoy defienden los territorios. ¿Por qué está en este momento en este tema que es la defensa del arroyo Bruno? Yo conocí el caso de La Guajira de una manera muy general cuando trabajé en el Ministerio de Ambiente entre 2008 y 2010. Cuando yo salí del ministerio ya tenía un mapa mental y muchos mapas físicos de qué era lo que estaba sucediendo en Colombia con los temas mineros y petroleros, y ahí también fue como ya hubo un momento de una decisión fuerte.
y fue que eso no se podía quedar callado, y comenzamos a trabajar con algunos compañeros en poner agenda pública que esa apuesta extractivista y esa locomotora minera que viene desde Gaviria, pero que por cuestiones internacionales se exacerba con Uribe y con Santos, era muy riesgosa para las comunidades, para los territorios, para la economía, para la sociedad, etcétera. Y entonces comienzo a salir, a dar charlas sobre titulación minera en Colombia, sobre los riesgos, etcétera. Y me invitan a Riohacha, desde comunidades de base, sectores ambientalistas, profesores, algunos grupos políticos, etcétera. Y desde 2011 estoy en La Guajira, digamos que planteando estas temáticas. Luego viene algo que para mí es un error de la empresa minera, y es decir que quieren correr el único río permanente que tiene La Guajira, que es el río Ranchería, y allí hay, creo yo, un punto de quiebre. Y ese punto de quiebre es que el Cerrejón deja de ser visto como un proyecto maravilloso, prácticamente perfecto, supuestamente de participación colombiana, porque todavía había unos errores históricos en que, si bien la hubo en algún momento desde el año 2000, ya esa participación no estuvo más. Y entonces pues hay un abordaje de mayor profundidad, de ver qué es lo que está pasando. Y por esos años, quizá en 2016, 2015, la Corte Constitucional nos solicita a Ana María Llorente y a mí, que ya estábamos en Terrae, un concepto técnico en el caso de los Guayú de Media Luna, de la Alta, contra el Cerrejón por la ampliación del puerto. Lo que nosotros enviamos a la Corte y que la Corte tuvo a bien considerar es que no podía uno pensar en el puerto y la ampliación del puerto sin pensar en que había una ampliación también de las frecuencias de la vía férrea y una ampliación del tajo minero, y que la ampliación del tajo minero era muy dañina para prácticamente cualquier componente del territorio, es decir, dañino para los ecosistemas, la naturaleza, y dañino para las comunidades. Allí hay un antecedente interesante, y es que la Corte le dice a las entidades: oiga, ustedes no pueden estar dando aquí esa licencia sin considerar el territorio, sin considerar la espiritualidad. Esa sentencia, la T-704-2017, es una sentencia muy bella. Para mí es muy honroso haber sido llamado por la Corte para participar en ella. Y con posterioridad, entonces, las comunidades Guayú, ahora las de la Baja Guajira, que estaban peleando por su arroyo Bruno, nos llaman para apoyarlas, y estamos en ese apoyo, hicimos ese apoyo, y por eso, por el llamado de las comunidades, nosotros hemos estado afortunadamente aquí. Ha sido muy duro ver lo que sucede, ver las asimetrías, ver las injusticias, es muy duro, pero pues también sentir cómo estas comunidades empobrecidas, marginalizadas, defienden su territorio, es una cosa que llena de admiración y que además nos convence de seguir en Terrae apoyando estos procesos. En Banca del Parque Radio aprendemos permanentemente. Explíquenos brevemente qué es el extractivismo. El extractivismo es, voy a seguir a Gudinas. El extractivismo consiste en tomar materias primas con un altísimo impacto ambiental y social y exportar más del 50% de lo que se extrae. En el caso del carbón colombiano, nosotros exportamos prácticamente el 100%. Hay muy poco carbón que se queda aquí para generación de energía eléctrica, pero en el Cesar y en La Guajira, el 100% de ese carbón es para exportación. Así que tendremos allí, en cualquier definición, un extractivismo muy, muy fuerte. Es decir, hay daños ambientales irreversibles, hay daños sociales en una actividad que genera una materia prima que se va toda al exterior. Y que ganamos muy poco. No ganamos nada. Si hiciéramos realmente análisis costo-beneficio, hay cosas que no se pueden cuantificar y las que se pueden cuantificar, incluso las que se pueden cuantificar, darían lugar a que eso no es negocio. Nosotros, y eso lo ha estudiado Rudas, sobre todo Guillermo Rudas y Álvaro Pardo, los libros que escribimos con la Contraloría lo comprueban perfectamente. Aquí lo que se hace es darle el carbón a estas transnacionales y además darles platica en efectivo.
Julio me hace recordar en este momento pues al profesor Guillermo Rudas, y hay un artículo que él muy bien llamó, le puso un muy buen título, ¿no, Julio? Que se llama Alguien no sabe de matemáticas en La Guajira. Y es un estudio que él realiza en el que se determina y comprueba cómo definitivamente no se está recibiendo nada. Ese cuento de los impuestos, de las rentas, de las regalías, ¿no? Todo eso es tan ficticio, y como lo señala Julio, lo que se resulta haciendo es dándole platica a las empresas, además, porque hay un gran monto en términos de devoluciones que hace la DIAN. Entonces es bien triste, porque lo que se genera en daños, en afectaciones, pues a Colombia le va a quedar un pasivo gigante en materia de salud, en materia laboral, en materia ambiental, por supuesto, ni se diga, que eso sí no tiene nombre. O sea, que La Guajira pierda su único río, porque ya lo hemos dicho, lo que hacen con la explotación del arroyo Bruno es cortarle una arteria principal al único río, digamos que es el Ranchería. Entonces, por supuesto, esto no tiene nombre. No se entiende cómo el Estado colombiano pues comete esta brutalidad tan terrible, y a pesar de los llamados que la Corte Constitucional ha hecho, que incluso uno de los llamados más fuertes está contenidos en esa sentencia, la 704 del 2016, pues el Estado insiste en cometer errores, y son los errores que están cometiendo hoy, después de esos llamados de atención, en este caso puntual del arroyo Bruno, y con la presentación de estos conceptos técnicos bajo los cuales soportan que se puede continuar así como vamos de mal. Entonces es lo que más nos indigna. Como lo señala Julio, sí es un proceso muy difícil y además doloroso, de ver cómo se está exterminando prácticamente a una de las culturas, digamos, más grandes y milenarias que tiene el país, que pues son la etnia guayú. Entonces sí es muy triste ese episodio, digamos, de lo que se está viviendo. Pues es la doctora Rosa María Mateus Parra, abogada, coordinadora del eje Defensa del Territorio del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que junto al profesor Julio Fierro Morales, geólogo, se sientan con nosotros en la banca del parque. Una canción que nos acaricie el alma en la banca del parque. Hey, Orlando, coge la guitarra, como le vamos a reñar. Escuche esto, compadre mío. La Guajira es una dama reclinada, mi Guajira es una dama reclinada, bañada por las aguas del Caribe inmenso. Ay, y lleva con orgullo en sus entrañas, lleva con orgullo en sus entrañas su riqueza guardada, orgullo pa' mi pueblo, majestuosa encabezando el mapa, cual pedestal representando un reino, majestuosa encabezando el mapa, cual pedestal representando un reino. Luciendo con soltura y elegancia una gigantesca manta y joyas de misterio. Ay, luciendo con soltura y elegancia una gigantesca manta y joyas de misterio. Esa es mi Guajira engalanada que por años fue olvidada y hoy se yergue grande. Esa es mi Guajira engalanada que por años fue olvidada y hoy se yergue grande. Viene un heredero a reclamarla, porque tiene plata, porque ahora sí vale. Viene un heredero a reclamarla, porque tiene plata, porque ahora sí vale. Mi Guajira,
mi Guajira grande, mi Guajira bella, mi Guajira grande. Doctor Javier Bermúdez, qué linda es mi Guajira. Ay, Colombia es un pulpo desaforado. Colombia es un pulpo desaforado, como 1.000.000 de pescado en tiempo de subienda. Y parece un caballo desbocado, y parece un caballo desbocado, con un jinete malo sin quien lo detenga, y ese jinete viene enamorado. Estamos en las redes sociales como Banca del Parque Radio, excepto en Twitter, que nos llamamos @Banca del Parque. Visítenos, comparta con otros, dígales que existimos y que aquí en Banca del Parque Radio pensamos en el bien común, en el bienestar de todos. Hoy sentados con la doctora Rosa María Mateus Parra, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y el profesor Julio Fierro Morales, geólogo. Doctora Rosa María, bueno, uno va quedando aquí como no sabe si tener tristeza, si rabia, si quién sabe qué más sentir, no me puedo imaginar, y ahora extra micrófonos hablábamos de lo que su merced ha tenido que vivir junto a las comunidades que conocen allá en vivo y en directo lo que tienen que vivir. Muchos de los que se han sentado acá hemos tenido el honor de contar con muchos de ellos que han venido a contar sus tristezas y sus dolores, pero también sus luchas, que eso es, creo que, lo más valioso. No nos cansamos en medio de que nos sigan queriendo aplastar. Seguimos ahí, seguimos luchando, ni un paso atrás. Como en la banca aprendemos todos los días, entonces cuéntenos, a propósito de esa sentencia que ustedes han nombrado, ¿qué es una sentencia y para qué sirve? Bueno, las sentencias son esas, digamos, decisiones que en justicia toma el tribunal o las altas cortes de nuestro país, que se supone son quienes imparten justicia. Y las sentencias pues contienen, digamos, toda la valoración y evaluación de un caso. Se presentan los hechos, las contestaciones, que también a esos hechos hay por parte de quien funge como demandado, se valoran el material probatorio que se aporta por parte de las partes, y finalmente esos operadores, ¿no?, de la justicia deciden, y entonces ahí la sentencia contiene la resolución de lo que ordenan. Entonces, para la sentencia en concreto que estamos hablando y que insistimos, pues sí, es una sentencia muy importante de la Corte Constitucional para La Guajira. Se ordenó una consulta previa, libre e informada, porque este es un derecho fundamental de las comunidades indígenas, un derecho que se luchó y que se ganó, pero que hoy en día pues se convirtió en un arma de doble filo. Y que incluso tenemos comunidades indígenas, como por ejemplo el pueblo Uba, que se resiste a esos procesos de consulta. ¿Por qué? Porque hay unas asimetrías de poderes y unos abusos de poder enormes. Encontramos unas consultas que primero no son previas, por ejemplo el caso de La Guajira, pues ya previo que si ya el hueco está, y libres. Las comunidades se han preguntado qué significa la palabra libertad y han dicho si es que acaso se es libre cuando, por ejemplo, la empresa es la que pone la hora de la reunión, el lugar de la reunión, quienes asisten a esas reuniones, cuando les hablan en un idioma que no es el de ellas, cuando les hacen firmar listados diciéndoles que es para certificar que se les dio el almuerzo, pero realmente son listados que luego figuran como si sí les hubieran socializado todo y les hubieran hecho los procesos. Si se es libre cuando el interlocutor es la empresa, que está jugada en dinero, que tiene unos intereses claros, que llegan a esas reuniones bien desayunados, bien vestidos, y en cambio las comunidades están, digamos, en unas situaciones de vulnerabilidad, de hambre, de sed, de indefensión, pues
enormes, entonces no hay libertad en esos procesos. Y informados, pues ahí tampoco, porque ellos nos han preguntado a nosotros si por ejemplo le dicen a uno, no, doctora, si yo la pongo en este mismo instante a usted con unos hilos aquí y le digo hágame el favor y me teje para mañana esta mochila guayú, ¿su merced es capaz de tejerla? O si yo aquí me pongo a hablar en guayunaiki, ¿usted me va a entender lo que estoy hablando? Entonces eso nos pasa a nosotros, las comunidades, dicen ellos, cuando aquí vienen nos hablan en un montón de términos que no entendemos y nos dicen que todo está bien y resulta que no. Entonces ahí hay una reflexión muy bonita que hacen alrededor de una historia que ellos conocen de una vez que una empresa llevó un técnico y pues claro que llegó el doctor, el experto, el científico, que vamos a ver qué es lo que nos va a decir, y pues al final de la reunión un campesino se para y le dice como doctor, qué pena, a lo mejor yo soy muy bruto, pero yo no le he entendido nada de lo que usted me ha dicho, a lo mejor yo soy muy bruto, pero hágame el grandísimo favor y sale conmigo aquí a la puerta, que es que ahí afuera tengo amarrado mi burro, y le explica a usted al burro que el agua no está contaminada, porque es que es el burro el que no se la quiere tomar. Para reflejar, digamos, ese gran inconveniente, y ahí en ese punto, digamos, de la información es donde nosotros, pues desde el colectivo de abogados, sí vemos muy importante el acompañamiento de la academia, ¿no? De la ciencia al servicio de los pueblos, al servicio de estas comunidades, y por eso pues nosotros, digamos, consideramos muy importante el acompañamiento de esos actores que de manera independiente, real y certera han venido informando a las comunidades de todo esto que está sucediendo. Bueno, las reflexiones de Rosa María llevan a plantear muchas cosas, llevan a plantear el papel de la academia, llevan a plantear, hay un debate hoy mismo sobre qué es ciencia, y la ciencia que no está al servicio del poder parece que no lo es, ¿sí? Nosotros somos emotivos, ¿no? Emocionales, científicos son solamente los que están apoyando las decisiones de los diferentes poderes. Y en el caso del Arroyo Bruno yo creo que hay una configuración absolutamente clara de un Estado, prácticamente es el Estado. Obviamente hay que exceptuar algunas entidades que han mostrado efectivamente unas acciones en el marco de su misión, pero la mayor parte del Estado está con la empresa. De hecho, la mesa interinstitucional, así se llama, que de hecho fue conformada en un proceso judicial, en la mesa interinstitucional está el Cerrejón. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que hayamos graduado de institución vía algún concepto judicial a la empresa minera? Entonces, lo que tenemos es un montón de entidades públicas que han mostrado, por decirlo menos, su debilidad, una debilidad casi absoluta técnica, y una empresa minera que ha mostrado los dientes. Eso es la mesa interinstitucional y es allí donde se están tomando las decisiones. Generan una información que no tiene ningún peso, ninguna validez científica, generan con un informe apócrifo que no tiene qué profesionales proyectaron, qué profesionales revisaron y qué profesionales firmaron, quién fue el directivo de estas entidades que firma. Y con ese informe apócrifo de muy mala calidad, y como lo calificó otro de los profesores, que es un técnico independiente que fue llamado por la Corte en el proceso de desviación del Arroyo Bruno, él dijo, la mitad de ese informe son contradicciones e incoherencias y la otra mitad son mentiras. Entonces, ¿cómo es posible que con esos informes se estén tomando decisiones? Y uno se pregunta, ¿para quién trabajan todos estos técnicos? ¿De dónde se graduaron? ¿A quiénes estamos formando en las universidades? ¿Cuál es el papel de la universidad pública? Hay muchas reflexiones a lo largo de este proceso, de este proyecto, y casi todo va a dar a la asimetría, a unas comunidades que están en el lado débil de la situación y que están enfrentadas además a unos poderes muy, muy grandes. Yo creo que esas reflexiones de para quién es
el conocimiento que se está generando, particularmente en las universidades públicas, es una reflexión que también está en el día a día. Y hay algo con la sentencia, ya la sentencia de unificación, la que tiene que ver con el Arroyo Bruno, la sentencia de unificación 698-2017, y es que en esa sentencia la Corte es clara en decir que los estudios que hizo el Cerrejón y que viabilizan prácticamente toda la minería, es que no es solamente la desviación del Arroyo Bruno, son estudios de mala calidad, son estudios que no abordan lo que tienen que abordar, son estudios que no están entendiendo el territorio. Y entonces, afortunadamente, es la Corte la que hace eco de algo que nosotros venimos diciendo muchos profesionales hace mucho tiempo. Los estudios ambientales son omisivos, deficientes, a veces son directamente falaces, y esos estudios pagados por la empresa interesada en llevar a cabo el proyecto son los que viabilizan ambientalmente los proyectos. Entonces tenemos ahí una completa, esto está torcido, es decir, todo este sistema está torcido, y la parte de licenciamiento ambiental es algo que también ojalá los colombianos presionemos para que así sea el primer lugar del mundo, los estudios ambientales no puedan ser hechos por la empresa interesada, por el consultor de la empresa interesada, porque entonces vamos a tener que cualquier amputación ecológica y territorial es viable. Es Julio Fierro Morales, geólogo, que junto a la doctora Rosa María Mateus Parra, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sientan con nosotros en la banca del parque. El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente, en la banca del parque. Jaime siempre decía en algunas charlas que mi mamacita, cuando empleaba a las señoras que nos colaboraban en la casa, a las empleadas, decía, así no haga nada, por lo menos que no se robe nada. Y a veces pareciera que eso es lo que necesitamos en este país, que si no sabemos hacer nada, o si lo sabemos y no lo queremos hacer, al menos no nos robemos, porque nos estamos robando de nuestro propio bolsillo. Eso es lo que no hemos podido entender, que cuando nos robamos el dinero es nuestros propios impuestos, eso mismo que pagamos, eso mismo que hacemos que se empobrezca nuestro pueblo y nosotros mismos. Hoy estamos sentados con la doctora Rosa María Mateus Parra, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y el profesor Julio Fierro Morales, geólogo. Doctora Rosa María, si se supone que la sentencia busca la sabiduría de las comunidades, ¿qué ha pasado ahí? Primero, ¿por qué buscan esa sabiduría? Y segundo, ¿qué ha pasado? ¿Sí les han puesto cuidado o por qué no les ponen cuidado? Bueno, yo creo que ahí hay varios puntos. Lo primero es que cuando la Corte define que las instituciones deben atender a esa sabiduría ancestral, al conocimiento de las comunidades de su territorio y demás, pues las entidades y la misma empresa tiemblan. ¿Por qué? Porque hay cosas que definitivamente no se van a poder
digamos, discutir desde aquí, desde un escritorio de Bogotá, sino que va a tener que ser allá con las comunidades, y estas comunidades que están tan empoderadas en la defensa del arroyo Bruno, tienen muchísimo que aportar y que decir, y tienen muchísimos argumentos que dar que no van a ser, digamos, no se va a lograr que sean refutados, digamos, de manera seria por esas entidades y mucho menos por la empresa. Lo otro que sí ha sucedido es que ha sido una lucha enorme para que las escuchen, para que las participen de las reuniones, para que socialicen, digamos, las decisiones de manera adecuada, y para que también se tenga en cuenta los elementos que las comunidades y las organizaciones y los expertos independientes van incorporando al debate y demás. Pero pues creemos que es lo que hay que hacer, o sea, es la solución a una cantidad de inconvenientes que vivimos en el país están en las comunidades. Las comunidades son las que tienen y merecen ser escuchadas para poder tomar decisiones efectivas. Por ejemplo, frente al tema de carbón, el mundo entero ya le está diciendo al carbón no más. Se está hablando de la descarbonización del mundo. Alemania está cerrando sus plantas, ya hay muchos países que están dando ese debate, y Colombia insiste en que el hueco tiene que seguir creciendo para sacar mayores cantidades de carbón, cuando definitivamente ya los precios no dan, y entonces aparece la empresa amenazando con despedir a empleados, amenazando que por culpa de esas comunidades y estas organizaciones que demandamos, entonces se va a ir todo a la quiebra, y que es por culpa... No, es que ya es hora de que se empiece a hablar es de los planes de cierre de la mina, y que se empiece a hablar de qué va a hacer La Guajira después de que ya se cierre esta mina de carbón, y que es absolutamente necesaria que se cierre ya. Bueno, profesor Fierro, ¿por qué necesita el agua? ¿Por qué necesitan afectar el arroyo Bruno? ¿Por qué quieren desviarlo? Cerrejón tiene como 3 áreas gigantescas de huecos en La Guajira, y han destruido muchos arroyos, han destruido decenas de kilómetros de arroyos, han destruido decenas de kilómetros cuadrados de territorio, de acuíferos. Ellos ya han afectado el agua de muchos arroyos y del sistema del río Ranchería en la Guajira. Y voy a hablar en particular de los huecos que están más hacia el norte, y el más norte de esos huecos gigantes es La Puente, el Tajo La Puente. Ellos están efectivamente tajando este territorio, y para que puedan continuar con el desarrollo de ese tajo, es decir, para sacar más carbón, ellos corrieron ya el arroyo Bruno, construyeron un canal artificial. Tiene irregularidades esta construcción y estos permisos, las autoridades se han contradicho, etcétera, etcétera, pero al final hubo la posibilidad de que ellos pudieran correr el arroyo, pero allí hay irregularidades. Y el curso natural del arroyo todavía está allí. ¿Qué pasa cuando yo a un territorio le hago un hueco gigantesco? Este hueco, el Tajo La Puente, tiene cerca de 160 metros de profundidad, y esos 160 metros de profundidad, para que de pronto buena parte de los oyentes se imaginen esa profundidad, es como el alto de los edificios más altos de Colombia, es algo de ese orden de magnitud. Al hacer esos huecos se desfonda toda el agua del sistema, el agua que está dentro de las rocas, el agua que está en los arroyos. El Tajo La Puente comienza en 1998 y ya en el año 2000 se ha acercado lo suficiente al arroyo Bruno para comenzar a desfondarlo. Es decir, ya desde hace mucho tiempo Cerrejón ha afectado al arroyo, y ahora lo que quiere es darle la estocada final corriendo este tramo final de ese arroyo. Y no es solamente el Tajo minero. Ellos también tienen allí unos pozos de extracción de agua para evitar inestabilidades en la pared de su hueco, en la pared de su tajo, y eso está afectando también el arroyo Bruno. Nosotros hicimos ahora una evaluación de cuándo comienza el hueco, cuándo el hueco se acerca al arroyo Bruno, cuándo hacen los pozos, y siempre vemos que cada una de estas actividades se nota en el comportamiento del arroyo. Se ha notado, es decir, este arroyo, y las comunidades lo saben, era un arroyo que casi nunca se secaba. Los datos
que se tienen desde 1980 demuestran que el arroyo Bruno prácticamente nunca tuvo niveles bajitos, niveles cercanos a cero, es decir, ese arroyo no se secaba. Y desde 2000, que es cuando el Tajo se le acerca, el hueco se le acerca al arroyo, entonces el arroyo comienza a tener problemas, comienza a tener una tendencia de disminución sostenida en el tiempo. Y luego cuando ya le ponen los pozos en donde están chupando el agua subterránea, ahí ya prácticamente le dan una estocada final y luego entonces lo quieren correr. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo ustedes ese canal artificial que hicieron. Entonces Cerrejón considera que como hizo un canal lleno de curvas, que eso es maravilloso. Han tenido la desfachatez y la arrogancia de decir que la naturaleza está mejor después de ellos. Eso es algo increíble, eso es algo que no le cabe en la cabeza a nadie más que a la institucionalidad y a esa empresa. Entonces, hicieron un canal en roca, en un material duro, un canal lleno de curvas, y como lo hicieron lleno de curvas, entonces consideran que eso reemplaza de una mejor manera lo que la naturaleza duró al menos 2 millones de años construyendo. Y esos arroyos tienen además una dinámica. Los arroyos inundan y cuando inundan llenan de nutrientes la vega y en esa vega entonces crecen los caracoles, crecen árboles que son majestuosos y esos árboles o los ha tumbado la empresa o se han venido cayendo. Entonces hay una afectación. Y la Corte les pregunta cuál es la relación del arroyo Bruno con las aguas subterráneas. Cerrejón no tiene ni idea, ni le interesa, ni a la institucionalidad le interesa. No hay información de cómo es el ciclo del agua, de cómo las rocas y los suelos alimentan el arroyo y el arroyo a veces les devuelve inundando y permitiendo que el agua se infiltre en las riberas. Esas dinámicas de la naturaleza no están establecidas y a pesar de eso tienen la desfachatez también de hacer un informe en donde hacen una cuantificación económica diciendo que resulta carísimo devolver el arroyo Bruno a su cauce natural. Y están subvirtiendo lo que la Corte les ha ordenado. Y yo creo que es bueno que los colombianos, ojalá se pongan a averiguar sobre esta sentencia, los colombianos que estén interesados en los guayú, en la dignidad de los guayú, en la pervivencia de estos guayú, que entre otras cosas muchos de ellos no están pidiendo reparaciones, lo que están pidiendo es que se eche para atrás una decisión administrativa, porque ese arroyo desviado se constituye en una afrenta y además se constituye en una fuente de tristeza y de preocupación, porque estos arroyos además tienen un valor simbólico y espiritual que nosotros no podemos entender y que por supuesto la institucionalidad no entiende. Yo quisiera compartirles que cuando asumí el acompañamiento de estas comunidades que están defendiendo el arroyo Bruno, tuve que estar con ellos en un encuentro espiritual y con ellas en un encuentro espiritual en el arroyo Bruno. Nosotros llegamos a las 4 de la tarde ahí al arroyo a montar las carpas, las hamacas, ¿no? A empezar como todo ese proceso de juntar la leña para hacer la comida. Tenían preparados ahí a un chivo blanco y un chivo negro que iba a ser sacrificado en medio del momento en el que las Oupsu, que son las soñadoras o como esas guías espirituales del pueblo guayú, hacían su trabajo. Entonces ese encuentro espiritual finalizó alrededor de las 6 de la mañana del día siguiente y fue para mí una experiencia inolvidable y una experiencia que me acerca a poder manifestar que creo en lo que las mujeres guayú me dicen. Entonces, como lo decía Julio, es algo como tan alejado de la ciudad, de nuestras costumbres, ¿no? De que no entendemos lo que hay de fondo. Por las escorrentías de los ríos y de esos arroyos corren los cabellos de la diosa Puloy. Y al cortarse el río y al desviarse el arroyo, pues le están cortando los cabellos a la Puloy. Y esta es una diosa que para el pueblo guayú puede ser muy buena como también puede ser muy mala y se representa en su maldad o cuando está brava en el suicidio de niñas.
Y entonces cuando a mí se me acercan unas personas y me dicen, es que la puló y está furiosa, mire que tal comunidad que está como negociando con la empresa y como que están ahí, como que sí, como que vamos a ver cómo se hace, pues entonces en esa comunidad ya se suicidó una niña y no se sabe qué pasó, ¿no? Entonces empezaban una cantidad de preocupaciones, o cuando una mujer de estas se acerca y me dice, en medio de los momentos muy difíciles que hemos vivido, y me dice, tranquila doctora, mire, no siga llorando, que algo va a pasar porque yo soñé que algo va a pasar en diciembre con el arroyo, ¿no? Eso me lo dijo en un octubre del 2017. Y en diciembre, en efecto, sale el comunicado de la Corte Constitucional, Julio, cuando advierte que ya va a proferir el fallo con las incertidumbres y demás. Entonces hay una cantidad de cosas ahí, desde la hermosura y la belleza de eso hasta las realidades que digamos estamos viviendo, y yo sí quisiera que los oyentes se acerquen a conocer esa riqueza cultural que nosotros tenemos en esas comunidades. Es la doctora Rosa María Mateus Parra, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que junto al profesor Julio Fierro Morales, geólogo, se sientan con nosotros en la banca del parque. Banca del Parque Radio. Doctora Rosa María, ¿qué tarea nos deja? Yo quisiera pedirles a todos los oyentes visitar nuestra página La Guajira le habla al país en Facebook y apoyar todas nuestras campañas para la protección de estas comunidades y del arroyo Bruno. Doctora Rosa María, gracias por estar con nosotros. A ti, Marisol, muchísimas gracias, y a todos los oyentes. Profesor Julio, ¿qué tarea nos deja? Los que no han descargado una aplicación que se llama Google Earth, descargarla. Si ya la tienen, irse a La Guajira y ver los destrozos de la minería, no solamente en La Guajira, también en el Cesar. Yo creo que ahí uno ya se da una idea de la magnitud de esta destrucción. Muy amable por estar acá. Bueno, no, ojalá me vuelvas a invitar, Marisol, muchas gracias. Claro que sí, su merced, acá está a sus órdenes esta banca. Pues fueron el profesor Julio Fierro Morales, geólogo, investigador de Terrae y profesor de la Universidad Nacional, que junto a la doctora Rosa María Mateus Parra, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sentaron con nosotros en la banca del parque. Y yo soy Marisol Garzón. Los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.